Muy buenos días a todos de nuevo. Bueno, vamos entonces a comenzar nuestra clase, nuestra discusión sobre el daño cerebral adquirido, lo cual es una de las principales fuentes de alteraciones en el funcionamiento cerebral y que conllevan alteraciones en el funcionamiento cognitivo, conductual. Es un tema bastante importante para todos los neuropsicólogos, ya que en algún momento incluso para los psicólogos en general también, tanto neuropsicólogos como psicólogos o personal de la salud, incluso familiares de nosotros, a nuestra vida cotidiana, nos vemos enfrentados a personas que de alguna forma su sistema nervioso central ha sido dañado, ¿sí? Ha sido comprometido. Entonces vamos a explorar un poco cómo se ha clasificado, cuáles son algunas de las principales fuentes de daño cerebral, cuáles son como sus dinámicas y qué podríamos esperar en términos de resultados a nivel conductual, cognitivo, afectivo. Bueno, afectivo no tanto. Bien, entonces el daño cerebral adquirido, entonces, básicamente, pues es cualquier tipo de alteración en la estructura o fisiología del sistema del encéfalo, más que el cerebro del encéfalo, ¿sí? Pensando que son cerebros o encéfalos que se han formado dentro de los parámetros normales, ¿sí? Y, pues, ¿de qué depende la evolución del daño? ¿Sí? Esto lo debemos tener en cuenta siempre que evaluemos, observemos un daño adquirido, ¿sí? Entonces, primero, la causa del daño es muy relevante para saber el pronóstico, la recuperación, la extensión del daño. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que causó? Si fue una lesión, un trauma, ¿sí? Si el trauma es abierto, si es cerrado, si es un accidente vascular por una embolia, eh, bueno, que genere isquemia, por una ruptura de algún vaso, extensión del daño, qué tanto tejido fue comprometido. En últimas, estamos hablando de un tejido que está siendo afectado, ¿no? Entonces, ¿qué estructuras y qué tantas estructuras fueron comprometidas? También yo creo que el momento de la vida, sí, bueno, pues vamos a ver condiciones previas de salud, condiciones previas de hábitos de vida, también afectan en los resultados. Y cómo se haga la evaluación y la intervención, pues van a ser elementos importantes. Cada cosa, pues después la iremos evaluando en su momento o avanzando. Esos son factores como asociados al daño, algunos factores asociados al individuo que pueden afectar. Entonces está como la edad, el sexo, la reserva cognitiva. Y ¿alguien sabe qué es eso de la reserva cognitiva? ¿Alguno? No. Gracias, Juanita. Tengan en cuenta, muchachos, que la participación en las clases, yo la estoy teniendo en cuenta también para ayudas más adelante por si le necesitan, ¿no? Ayudas en nota. Entonces es bueno que participen. O sea, se está tomando. Bueno, cuando hablamos de reserva cognitiva, es un concepto que se refiere a la actividad principalmente cognitiva, pero también puede ser algo de lo fisiológico, el ejercicio, previa al daño que puede generar cierto nivel de protección. Entonces, si tú has estado cognitivamente activo, si sueles leer, si sueles estar involucrado en discusiones, si en tu trabajo tienes esfuerzo de atención, lenguaje, bueno, si antes, si premórbido, antes de la lesión, has tenido una actividad cognitiva exigente, es probable que tengas unas redes cerebrales mucho más robustas que te den cierta protección o cierta como resiliencia al daño, ¿no? Entonces, las personas que han tenido mayor actividad cognitiva eh, previa a las lesiones suelen tener recuperaciones mucho más positivas. A eso se refiere, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Qué tanta reserva, sí, intelectual tenías como para poderte recuperar? Bueno, y los estilos de vida, la genética, son eventos que afectan. Bueno,
Esto es una pequeña, no, pueden haber otras clasificaciones, es una pequeña clasificación de los posibles daños cerebrales adquiridos, ¿no? Entonces, como familias de daños cerebrales. Tenemos una gran familia que serían los traumas cráneoencefálicos, los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Traumas por neurodegeneración o neurodeterioro que pueden conllevar a demencias, traumas por tumores, ¿sí? Infecciones bacteriales, virales y por agentes tóxicos. Principalmente son algunas de estas. No sé si tengan algunas dudas sobre esta clasificación de lesiones cerebrales. Sí, profe, a mí no me queda muy claro por qué neurodegeneración sería un daño adquirido. ¿No se supone que eso es como genético? No, depende de tu estilo de vida, en gran medida. O sea, ni el Alzheimer se hereda, ni el Parkinson se hereda, ni las... ¿sí? ¿Tú qué es lo que heredas? Tú lo único que heredas los genes, el ADN, ¿sí? Pero el ADN no lleva la enfermedad. El ADN simplemente son moléculas, ácidos base, que de acuerdo a cómo tú has vivido tu vida, cómo ha sido tu nutrición, cómo ha sido tu reserva cognitiva, ¿sí? Puedes incrementar o disminuir el riesgo de contraer una demencia, una neurodegeneración, ¿sí? Entonces no hay un gen del Alzheimer, ¿sí? Hay genes de riesgo para desarrollar Alzheimer y entre mayor cantidad de genes de riesgo para desarrollar Alzheimer tengas, pues aumenta el riesgo, pero también hay estilos de vida de riesgo. Entonces, si tú tienes genes de riesgo y estilos de vida de riesgo, entonces pues cada vez se hace más probable que lo vayas a desarrollar, ¿sí? Entonces, no es que porque tu mamá tuvo Alzheimer, tú vas a tener, bueno, tu abuela o familiar tuvo Alzheimer, tú lo vas a tener. Simplemente es un riesgo, igual que cualquier enfermedad. Bueno, la mayoría de las enfermedades, o sea, no son genéticamente determinadas al 100%. ¿Sí? Ok, ¿Están profe, viendo ¿Están viendo la pantalla? sí. Sí, Sí, ahí se está viendo. sí, señor. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre esta clasificación? Bien. Vamos a hablar entonces de la principal fuente, una de las principales fuentes de daño cerebral adquirido. Dependiendo del lugar, pues está entre esta y el ACV, ¿sí? Que eso lo habíamos hablado la clase pasada, ¿no? Entonces, el trauma craneoencefálico. Entonces, básicamente, el trauma craneoencefálico es un daño cerebral ocasionado por un agente externo, o sea, que es una causa principalmente mecánica, que genera un impacto directo sobre el cráneo y que puede en diferentes niveles o grados afectar la masa encefálica, ¿sí? Puede ser simplemente un impacto, un golpe, ¿sí? Como en este caso acá con estos jugadores de rugby, o puede haber un objeto penetrante como una bala o como un cuchillo, o, bueno, de, diferentes tipos de armas que puedan llegar a romper el cráneo y penetrar. Fuerzas también de aceleración, desaceleración, por ejemplo, si vamos en un automóvil o algo así, la aceleración, la desaceleración, o juegos de extremos, ¿sí? Que cambias abruptamente la cantidad de gravedades, entonces vas con cierta gravedad hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, y después desaceleras, aceleras, esto puede también generar daños. Movimientos, por ejemplo, incontrolados, como también en un carro, o los bebés que son zarandeados, ¿sí? Y también por ondas expansivas, ¿no? Entonces, explosiones que van generando daño interno, sin que te des cuenta, ¿vale? Los traumas craneoencefálicos se consideran como la principal causa de muerte y discapacidad en jóvenes, en adultos jóvenes, y bueno, también en niños, ¿eh? Los ACV son más comunes en adultos un poco de mayor edad, en cambio los traumas craneoencefálicos son la principal causa de alteraciones adquiridas en jóvenes y son una de las principales causas de muerte también en jóvenes. Como no estoy viendo si me piden la palabra, por favor, el que quiera participar simplemente abre el micrófono. Diego, yo Una- tengo una pregunta. Dime. En esto de cómo que se puede
causar un daño cerebral por las fuerzas de aceleración y desaceleración, las montañas rusas o como... Claro, yo no he visto estudios y pues tampoco los he buscado, ¿no? Pero es posible, si el número de fuerza G que supera la capacidad de amortiguamiento, que puede amortiguar el líquido cefalorraquídeo, es posible que tú puedas tener un pequeño daño cerebral. Lo que pasa es que serían traumas craneoencefálicos tan leves que no van a generar marcas visibles. El problema es si se va repitiendo, ¿no? Podríamos hacer la búsqueda. Yo la verdad no he buscado, pero por ejemplo, si personas que asisten de forma recurrente, digamos más de de 3 veces, 2 veces, 3 veces al mes a este tipo de atracciones, puedan tener alguna consecuencia cognitiva, ¿sí? No es que vas a tener un hematoma intracerebral o algo así, una ruptura. Eh, o inflamaciones cerebrales, pero por ejemplo sí podrían haber rupturas de axones, ¿sí? Ok, Dependiendo de gracias. cuáles son las fuerzas. Es completamente probable que puedan haber rupturas de axones, ¿sí? Ok, No sé, también yo me imagino que esto ha sido también estudiado, por ejemplo, en en aviones que aceleran y desaceleran muy rápidamente, en pilotos, por ejemplo, de aviones caza o algo así, y también en pilotos, en astronautas o algo así. Yo no he buscado, pero yo creo que sobre eso hay algunas cosas ya publicadas, no de las montañas rusas, pero sí lo otro, ¿no? Entonces, si hay algo publicado con pilotos y con astronautas, de pronto entonces puedas extrapolarlo a a las atracciones mecánicas, listo, ¿sí? gracias. Pero mira Diego, que y incluso es interesante, dime. perdón, es que yo tengo otra pregunta como con respecto a eso. Digamos, los traumas podrían darse como, Muchachos, por favor, digan los nombres ah, cuando ok, participen, porque yo no estoy viendo quién participa y sí es bueno saber. Entonces, ¿quién fue la primera? listo. Bueno, Sonia Margarita León fue la Mm, primera. Bueno, bueno, Sonia, y yo soy Laura Chávez. dale, Laura. Digamos, para estos casos como de los pilotos o personas que, digamos, están como expuestas a fuerzas de aceleración y desaceleración, pues como constantemente. O sea, mi pregunta es más, o sea, digamos, una persona, no sé, normal, que tenga, digamos, un accidente de tráfico. O sea, digamos que estas consecuencias podrían reflejarse, digamos, más a largo plazo, o también podría ser el caso como de que tuvo el accidente y sin embargo no tuvo ninguna como consecuencia. O sea, mi pregunta es cómo es más como porque es constante o como, o digamos, la fuerza del impacto. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Depende de muchas cosas. Primero depende de qué tan grave fue el daño, del nivel del daño, ¿no? Si pudo haber sido muy leve, el cerebro se recupera. Es un tejido que cicatriza, es un tejido que tiene plasticidad y por lo general no vas a ver consecuencias significativas a futuro. Algo cambia, pero no es significativo, ¿sí? Como cambia todos los días por el cerebro, ¿no? El cerebro cambia todos los días. Ok, Eh, pero si es más grave, ¿sí? En la medida en que aumente la gravedad, pues las consecuencias van a ser más notorias y más duraderas. Y en la medida en que se vuelva frecuente, también las consecuencias van a ser más notorias y duraderas. Por ejemplo, no sé, podríamos buscar, y si alguien quiere buscar y después lo comentamos, qué pasa, por ejemplo, también con los pilotos de automovilismo, que están sometidos a estas fuerzas tan grandes. ¿Sí? Y esto es recurrente, ¿vale? No sé. ok. Gracias, Diego. Bueno, entonces depende de varias cosas, ¿vale? De nada. ¿Quién fue la persona que habló? Yo soy Laura Chávez. Laura. Gracias. Igual todo esto queda grabado, ¿no? Entonces, estamos grabando. Bien. Bueno, hablemos de algunas de las fuerzas biomecánicas en los traumas craneoencefálicos, ya que es uno de los eventos que se deben tener en cuenta a la hora de determinar como las posibles consecuencias de un trauma, ¿vale? Entonces vemos que
por lo general siempre hay fuerzas tanto de aceleración, desaceleración, de golpe y contragolpe, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la mayoría de los traumas, no sé qué porcentaje, pero si un alto porcentaje más, yo creo que el 60% de los traumas craneoencefálicos son golpes frontales, ¿sí? Y generan fuerzas de aceleración y desaceleración lineales, ¿sí? De anterior a posterior. Entonces, por ejemplo, si tú te golpeas, vas en el carro y ¡pah! Te pegas contra el parabrisas o contra el tablero, ¿sí? O no te diste cuenta que el vidrio de la puerta estaba recién, o de la ventana estaba recién limpiado y te diste un cabezazo contra la ventana o la puerta del balcón, ¿sí? No quiere decir que me ha pasado, pero sí me ha pasado. Entonces, está directamente, en lugar de, esto genera una fuerza, ¿no? Directa sobre la zona del impacto, va a tener una afectación este tipo de tejido, estas neuronas, pero esto, como está en un medio acuoso, rebota, sería el golpe, contragolpe, y las estructuras, hay un vector, acá hay un vector, las estructuras opuestas al vector van a generar también, suelen estar también afectadas. Entonces, cuando uno mira traumas muy graves, ve lesiones en el lugar del golpe, pero ve lesiones también en el lugar del contragolpe, ¿sí? Entonces, siempre hay que mirarse como el vector y mirar el tipo de estructuras. Entonces, ¿por qué si me golpeé la frente, puedo tener una agnosia o puedo tener disminución visual o una hemiapnosia, o sea, limitaciones el sistema visual? Pues porque también se dañó el tejido occipital por el contragolpe, ¿no? Entonces también, o si te golpeaste en el lado derecho porque tienes lesiones en el lado izquierdo, lo mismo. O si te golpeaste arriba porque tienes lesiones en el polo temporal, ¿sí? También influye muchísimo con la forma del cráneo. Suelen haber los puntos con mayor, como hay algunos puntos donde es más posible que ocurra el golpe. Entonces, los componentes frontales hay mayor probabilidad de que ocurran lesiones. En el polo temporal hay mayor probabilidad porque llega y golpea acá y acá frena, ¿no? Entonces, donde es más probable que ocurran los golpes. Y en este polo, en el polo occipital, ¿sí? En el polo posterior. Vale. Una pregunta, Diego. Dime. Con respecto a eso que decías como de los golpes como más casuales en la casa, así que no se cae tanto, yo quisiera saber como si es un mito o si realmente pues es factor de riesgo dormirse después de un golpe en la cabeza, porque se dice como que uno se duerme, se muere o se queda ahí, bueno, X. No va a generar un daño, o sea, el dormir no genera daño, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que tú necesitas la respuesta de la persona para evaluar el nivel del daño, ¿sí? Entonces puede ser que el daño fue grande y la persona se quedó dormido y tú pensaste que era leve. Y cuando despierte, pues ya no vuelve a despertar, mejor dicho, ¿sí? No, el problema no es que porque se duerma se va a agravar el daño, ¿no? O sea, igual si se queda despierto el daño ya está hecho. El hecho es que tú puedas corroborar qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces tú lo que le dices, no se duerma, pero no para que se dañe, porque se puede dañar más, sino no se duerma es para saber la gravedad del daño, ¿no? Entonces, por lo menos duremos una hora para saber cómo evoluciona, ¿sí? Dice, mira, no te duermas todavía, dime cómo te sientes, qué estás viendo y esperemos un tiempo antes de que te puedas dormir para ver si hay algún cambio, ¿sí? Igual depende mucho del tipo de daño, porque muchas veces lo que se generan, o sea, generan rupturas y cuando va pasando las horas, es que se va generando daño porque progresivamente o sea, rupturas de vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces la hemorragia va aumentando, la isquemia, y entre más pasa el tiempo. O se generan pequeños taponamientos y entre más pasa el tiempo, pues mayor isquemia hay, ¿no? Entonces tú necesitas que la persona esté vigil para corroborar cómo está evolucionando el trauma. ¿Sí? Es más en ese sentido. Ok, ok. ¿Sí? Pero no es que el Diego, sueño una cause daño. pregunta. Sueño no causa daño y no es que se vaya a enfermar, o sea, que si se duerme se dañe y si se queda despierto no. Incluso todo lo contrario. Y el aumento del metabolismo muchas veces es perjudicial. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace muchas veces para reducir el daño? Inducir el coma, para bajar el metabolismo. Entonces, si tú estás en una intensa actividad cognitiva o afectiva, pues vas a dañar más el cerebro.
Entonces, con lo mismo, si te acabas de desguinzar un pie y tú sigues moviéndolo y moviéndolo y moviéndolo, pues vas a seguir dañándolo, ¿sí? Entonces, lo que es, claro, después, eso ya es más un trabajo médico, es hay que inducir un coma para que no haya tanto flujo sanguíneo y para que se disminuya esa cascada isquémica. Dime, ¿quién iba a hablar? ¿Quién habla ahorita? Yo. No, el niño. Juan Pablo Pierotti. Dale, Juan Pablo. Yo soy Gabriela Ramírez. Dale, Gaby. Pero digamos, con lo que preguntaba Juan Pablo, me surgió otra duda. Digamos que, entonces, con lo que respondiste, pues el sueño no es que vaya a afectar. Pero, por ejemplo, la posición en la que se haga la persona después del trauma. O sea, por ejemplo, yo siempre he escuchado que en deportes o en fútbol siempre dicen como no, si se acuesta se puede morir y que han habido casos que después de un golpe muy fuerte en la cabeza, si se acuesta, no es que se vaya a dormir, pero si se acuesta, como que puede ser peor. Yo me imagino que la posición afecta, pero no sé exactamente, eso depende de muchas variables, ¿no? Porque acá hay también fuerzas, estamos hablando de las fuerzas biomecánicas, ¿no? Entonces también, por ejemplo, hacia dónde se incrementa la irrigación sanguínea, ¿sí? Pero ahí sí se me sale completamente de mi conocimiento. Yo creo que no hay una regla general de una posición que sea completamente más saludable o más protectora, ¿no? Depende mucho de las características del daño. Okay. Lo otro también es que hay que tener en cuenta que pueden haber lesiones porque por eso muchas veces se y no te muevas, es que pueden haber lesiones, por ejemplo, que no estás viendo, cervicales o algo así, o pudo haber una ruptura de hueso, entonces al disminuir el movimiento lo que hace es evitar que se aumente el daño. Ok, Hay que gracias. poner férulas, sí, entonces sí es aconsejable que se disminuya el movimiento. Y la actividad física, ¿sí? Mientras por lo menos te aseguras de que mientras se evalúa y está en observación. Bien, Diego, una pregunta, soy Laura Henao. sí, Laura. Quería saber si, digamos, cuando los niños son chiquitos y están aprendiendo a caminar, se pegan mucho. Por ejemplo, mi primito siempre se pega como en el mismo lugar de la cabeza y yo siempre que lo veo tiene un chichón ahí. Entonces quería preguntar si eso, como que a largo plazo puede causar un trauma como en ese lugar donde se pegó. ¿Sí me entiendes? No en ese lugar, en muchos otros lugares, porque recuerda que estamos hablando de las fuerzas y que en últimas lo que cambia es todo, el ambiente es todo, ¿sí? Depende de la genética, depende de muchos factores, incluyendo también como la intensidad del daño, ¿no? Entonces, si tú ves que el niño, después del golpe, por ejemplo, su estado de ánimo cambió, ¿sí? Si está más somnoliento, si, por ejemplo, tuvo reacciones muy fuertes como vómito, si perdió la conciencia, pues, yo creo que en la lectura hay varios elementos para cómo evaluar el nivel del daño, ¿no? Si ya depende, si ya habla, tú le puedes preguntar si, por ejemplo, si él reporta alteraciones o adormecimiento de una parte del cuerpo o fosfenos o alteraciones sensoriales, visuales o auditivas, ¿sí? Entonces hay que vigilar, claro, el problema de los niños muy pequeños es que ellos no te van a hablar, entonces hay que muy bien vigilar su conducta para ver si su conducta ha cambiado. Si tú no ves cambios grandes en su conducta alimentaria, llanto, irritación, también cambios fisiológicos en términos de, si es normal, por ejemplo, por el susto y que se pongan pálidos y vomiten, pero si esto se mantiene a través del tiempo, una par de horas, entonces lo más sugerente acá es vaya al pediatra, ¿no? O sea, si tú ves signos fisiológicos, conductuales, para creer que hay un trauma craneoencefálico, hay que ir al médico, porque la única forma de descartarlo es neuroimagen, ¿sí? Con una resonancia magnética, con TAC. Ok, Claro, pero pero por lo general esos golpes que pueden llegar a generar algún tipo de daño pequeño, ruptura de algunos vasos, de algunos axones o inflamación, el cerebro se recupera, ¿sí?
Y ellos, los niños tienen o sea, tienen grandes posibilidades de plasticidad cerebral, entonces el cerebro termina recuperándose y esa recuperación no suele generar cambios ni de personalidad ni nada por el estilo que después se reflejen en problemas grandes. Vuelvo y les digo, entonces, uno es la intensidad, la gravedad del daño, dos, la frecuencia. Si ese mismo niño, en menos de 2 semanas, de 3 semanas, vuelve a tener otro golpe y luego en menos de 2 o 3 semanas, o sea, más o menos les estoy diciendo los tiempos de recuperación, que son de 2 a 3 semanas, ¿sí? O sea, si en un mes tiene más de 2 o 3 golpes en el mismo lugar o de formas similares, pues eso sí se va acumulando y eso sí se va a ver reflejado en alteraciones conductuales, cognitivas significativas. Entonces, ese es el problema de de, del maltrato, ¿no? El maltrato es recurrente. Si fuera un maltrato, un golpe una vez en la vida, solo una cachetada y ya nunca vuelve a pasar, pues bueno, eso se recupera, ¿no? Pero si todos los días recibe golpes en la cara, puños, cachetadas o empujones o golpes contra la pared, pues eso sí va a dejar una secuela. Sara, estás levantando la mano. Sí, Diego, es que yo tengo una pregunta. No sé si tú lo vayas a abordar más adelante, pero es que yo siento, hasta donde sé, que se ha trabajado mucho más. Bueno, no se ha trabajado mucho más, no. Que yo sé mucho más sobre traumas craneoencefálicos cerrados y como el efecto. Pero Sí. me surge la duda de los traumas craneoencefálicos que son abiertos, porque se sabe que son pues como más graves porque tienen un efecto directo en Sí. el encéfalo. Pero quiero saber sobre la capacidad de recuperación del cerebro o si todo, digamos, tiene que ser de forma quirúrgica para retirar escombros o elementos externos y así. Sí, claro, ¿no? Ahí tú necesitas ya tratamiento médico grande, si hubo exposición de masa encefálica, ¿sí? Eh, o si hubo ruptura de vasos sanguíneos, entonces no, tú necesitas un tratamiento, un equipo médico, ni siquiera es un, ¿sí? Entonces tú necesitas hospitalización, lo más probable es que vas a necesitar sala de cuidados intensivos, intensivistas, coma, va a haber coma, ¿sí? Y una serie de cuidados a lo largo del tiempo, ¿no? Antiinflamatorios. Entonces, todo se complica, ¿no? Y la probabilidad de muerte con un trauma craneoencefálico abierto es enorme. Eh, que te puedes recuperar dependiendo de muchos factores. No solo está claro lo que se dañó, pero también está la atención médica y eso pues ya hay un sesgo grande o una variación grande con respecto a tu sistema de salud. Si tú puedes pagar una medicina grande, pues te puedes recuperar, ¿sí? De pronto más fácilmente que si no. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si el caso de Schumacher fue abierto, creo que sí, pero el hombre, o sea, fuera otra persona, se hubiera muerto ya hace mucho tiempo, y ahí va, y ahí lo llevan, y supuestamente, eso, aunque es top secret, el hombre ya al menos puede hablar, ¿sí? Sí, Eh, total. entonces, hay otros factores socioeconómicos del sistema de salud y genéticos. Ahí la genética también influye mucho, cómo responde tu cuerpo. Ya hablamos de las condiciones premórbidas, de los hábitos. ¿Sí? Daniela. Daniela, y sigo porque si no, no avanzamos. Ok, Diego, tengo una pregunta como de una imagen que está en la lectura, que sale que por un golpe hubo como una microhemorragia. ¿Esa microhemorragia es como los daños pues como axonales o no tiene nada que ver? Eh, puede tener y todo. O sea, no, por lo general la hemorragia no genera daños axonales, genera más daño. Puede generar daños axonales, pero más hacia el final, ¿no? O sea, lo primero que se mueren son los somas. Sí, con la hemorragia depende también a qué no le llegó sangre, a qué sí le llegó sangre, el efecto directo del sangrado sobre el tejido, ¿sí? Pero los daños axonales son más por las fuerzas, ¿sí? Pero Cuando se esa habla microhemorragia, del daño perdón, axonal, perdón. cuando se habla del daño axonal es más la fuerza que rompe, es una cuerda. Y si tú tensionas o giras mucho la cuerda, se rompe. Okay. Dime. ¿Y esa microhemorragia, el cerebro se recupera por sí solo o eso puede causar como algunos daños? Depende de la intensidad. Si son pequeñas, sí, por lo general no hay necesidad de cirugía, se reabsorbe rápido, depende del lugar. Es diferente una pequeña hemorragia en el tallo cerebral a una pequeña hemorragia en la corteza prefrontal, ¿sí? Una pequeña hemorragia en el tallo cerebral pues te mata o te puede dejar con lesión, con alteraciones muy, muy graves. En la corteza pues eso se va a reabsorber más fácilmente, de mayor plasticidad. Sí, depende de muchas cosas.
Depende de Ok. la genética, depende de la respuesta inflamatoria, ¿sí? De la atención médica. Muchas veces se requieren entonces fármacos para evitar la cicatrización o para aumentar la cicatrización, ¿sí? La coagulación. Hay varios factores a tener en cuenta que se salen completamente de mi conocimiento, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, entonces sigamos. Entonces veamos acá. Acá hay tipos de fuerzas, entonces que estaban en las lecturas, hablan de dos, tres, que ya hablamos, unas fuerzas lineales, ¿sí? Que es por aceleraciones y desaceleraciones hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Que serían las más comunes, o sea, acá no hay golpe, ¿no? Es por lo mismo, o sea, frenar rápido o irse para atrás y de forma, eso es lo que yo les digo que hay que averiguar muy bien en como en pilotos y demás. Esto va a generar es más daño de la masa encefálica al golpearse adelante o atrás, ¿no? En el polo posterior o anterior. Las fuerzas tangenciales o rotacionales, ¿sí? O angulares, serían las que por girar la cabeza, ¿no? Como en un puño, los boxeadores, es girar rápidamente, ¿sí? Puede generar esa rotación, ¿sí? O lo que puede pasar en una tracción mecánica o algo así. Puede generar rupturas de axones principalmente. Ya no es tanto en la masa encefálica, sino la ruptura de los axones, de los tractos, que se van a ir acumulando, ¿no? Y ahora sí, impactos que se aceleran, estos son aceleraciones, impactos de desaceleración, entonces ya es por un golpe, por ejemplo, acá una caída, o un accidente de tránsito, o un mazazo, lo que sea, ¿sí? Va a generar, entonces, golpes, traumas. Por lo general, la mayoría de los traumas no son uno u otro, se mezclan estos tres tipos de fuerzas, ¿sí? Entonces hay aceleración, desaceleración, rotación y traslación, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, bueno, esto sería, por ejemplo, un trauma ya directo, el daño que genera, esto sería con ruptura de hueso, que generaría directamente acá un trauma sobre la masa cefálica. Entonces aquí directamente vamos a tener un daño en esta zona y probablemente en esta zona, ¿sí? Que es del efecto que genera el impacto directo. Fuerzas de aceleración y desaceleración lo que van a generar es pequeñas inflamaciones y daños principalmente por ejemplo acá, si es anterior-posterior en estas estructuras, entonces ya no es el daño masivo, sino son pequeños daños y también, por ejemplo, en axones mediales, ¿sí? Y esto, por ejemplo, por una explosión, una onda expansiva, entonces va a generar lesiones en diferentes componentes, mucho más distribuido. Bueno, es lo mismo. Pueden haber daños en lugar de la contusión, en lugares distribuidos, solamente en un lugar, en un lado, dependiendo de las fuerzas. Vemos que en nuestra vida, por ejemplo, deportes, bueno, nuestra vida general como accidentes de tránsito, golpes laborales, ¿sí? Pueden generar daños, pero actualmente hay como todo un llamado de atención, ustedes lo vieron con la película, sobre los deportes, por ejemplo, ¿sí? El principal que ha llamado la atención es el fútbol americano, y esto ustedes lo vieron porque en la película se argumentaba, ¿no? Y es atacar una institución, ¿no? Es un estilo de vida. ¿Cómo yo ataco? Decirle, y más muchos norteamericanos son muy rígidos en sus creencias, ¿no? Con usar armas, en la bandera, en el himno, nacionalistas, ¿sí? Entonces, o sea, defienden a ultranza sus costumbres. Y el fútbol americano es una de esas, de las costumbres que pueden estar, que los identifica, casi que también, digamos, acá la selección o algo así, ¿sí? O el fútbol acá, fútbol, ¿sí? Entonces, llegar a decir, mire, esto tiene que acabarse, tenemos que quitar por completo el fútbol americano porque estamos matando gente y estamos creando asesinos, pues no es tan fácil, ¿sí? Porque dice, no, ustedes no saben, sí, mi hijo, mis abuelos, todo el mundo ha jugado, nos reunimos los domingos, son temporadas, esto tienen todos planes como que ya culturalmente institucionalizados que hacen parte del estilo de vida norteamericano, ¿no? Entonces,
ahí hay varios elementos que están involucrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, golpes de anterior, posterior, sí, son muy recurrentes en jugadores de fútbol americano. Por eso, entre las lesiones que más se reportan son lesiones en los lóbulos prefrontales, frontales, digo, la corteza prefrontal. Por lo tanto, de las funciones que más se pierden en los jugadores de fútbol son o funciones visuales o funciones de regulación de la conducta. Entonces, suelen tener conductas muy desreguladas y una conducta irregulada es lo que se presta para, pues, crimen, para matar a otro, para suicidarse, para la violencia, ¿sí? En otros deportes, por ejemplo, el fútbol, ¿sí? Soccer, fútbol, lo que tenemos, pues, pueden haber otro tipo de traumas, por ejemplo, acá, laterales, ¿sí? Y también hay estudios que han mostrado que, por ejemplo, los delanteros y defensas, principalmente los defensas centrales, suelen tener mayor riesgo de demencias y pueden desarrollar encefalopatía crónica, ¿sí? Traumática crónica. Y está relacionado con la cantidad de balones que se cabecean. A mayor cantidad de balones cabeceados, es más probable que vayas a desarrollar una demencia. ¿Por qué? Porque cada vez que cabeceas un balón, dependiendo de la fuerza con la que la cabecean, por lo general los delanteros atacan el balón, los defensas le ponen la cabeza al balón, o sea, no lo atacan, o sea, se afecta más en los defensas. Esto se va acumulando porque es que no cabecean un balón en un partido, ¿no? Pueden cabecear 20, 30 balones y en los entrenamientos, y eso es todos los días, entonces sí generas una sobrecarga alostática que se ve reflejado en un riesgo de demencia bastante alto o de muerte muy prematura. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues de pronto en el fútbol americano los cascos, ¿para qué sirven entonces? Como que... Oye, y le meten mucha plata a los cascos y a la Ajá. tecnología de los cascos. Pues primero sirven para publicidad. Ese es el primer objetivo de cualquier aditamento deportivo, ¿no? Que poder vender la marca. No, pero protegen, pero no, es que el golpe es muy fuerte. Los golpes en fútbol americano son muy, muy, muy fuertes. Y eso hay estudios, ¿no? Se golpean muchas veces, es como un golpe a 60 kilómetros por hora, ¿sí? Y pues por más de que tengas casco, o sea, no vas a tener el daño directo, pero sí vas a tener la fuerza de aceleración y desaceleración, ¿sí? Y el golpe contra golpe. Ok. Sí, eso está bien si fuera una vez por cada mes, digamos, uno se recupera. Pero 20 veces en un partido, sí, no sé, yo no sé de posiciones de fútbol americano, pero los que están en la primera línea de defensa, que son los que chocan directamente como si fueran cabras, ¿y cuántas veces lo hacen en un partido? Decenas de veces. ¿Sí? Y con mucha fuerza, porque además no es un golpe de uno flaquito que pesa 70, 80 kilos. Unos mastodontes o sea, es bastante agresivo, ¿no? Es un deporte muy agresivo, como el boxeo. Sí, acá no les estoy mostrando boxeo, pero el boxeo también, o sea, darle golpes a la cabeza de una persona no es sano. Sí, y eso a futuro la sociedad tiene que replantearse ese tipo de cosas. O sea, para la diversidad. O sea, si nos replanteamos con los animales, corridas de toros y demás, o sea, ¿qué tipo de actividades sociales tenemos que hacer para divertir a otros seres humanos? O sea, tenemos que sacrificar el bienestar, la salud de cientos de personas, porque no es solamente el que se ve afectado, sino los que puede llegar a matar, o los hijos, o la familia que está sufriendo, porque ese señor que perdió habilidades ejecutivas, pues va a maltratar a su familia, a sus hijos, ¿no? O va a entrar en depresión y todos van a sufrir. Entonces, es algo que hay que sentarse a pensar. Una pregunta. Dime. Pues digamos, todas las que, pues ahí ahorita que estaban preguntando como de los cascos y eso de fútbol americano, pues digamos comparándolo como con rugby, que es Recuerden decir los nombres. Verónica Martínez. Y yo era Lisa Chapé antes. Sí. Digamos, no sé, rugby es el mismo deporte, pues creo que es muy, muy parecido, pero digamos que ahí no tienen ninguna clase de protección en ninguna parte. Entonces, como que siento que
o sea, es muy válido como el estudio de el fútbol americano, pero también siento que, digamos que ese deporte, por ejemplo, puede ser mucho peor, pues para este tipo de, pues como de... Sí, 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 sí. Pero creo que hay diferencias en las reglas y en cómo se juega. Que también en el rugby hay trauma craneoencefálico, pero es que el fútbol americano, no sé, los que conozcan podrán hablar un poco más de eso. Se promueve el golpe cabeza a cabeza mucho más frecuentemente. Ok. ¿Sí? Pero sí, en el rugby también pasa, y hay estudios con rugby. Ah, Y ok. también lo otro es que lo más publicitado son es el fútbol americano, ¿no? Y los casos más renombrados, las series que me contaban, los grandes asesinatos, los jugadores que se suicidan, lo de la película, ¿no? Creo que le bajé la mano y no me di cuenta quién. ¿Alguien más iba a hablar? Antes de Nicolás. O Nicolás, dale. Sí, una pregunta que estaba viendo que, bueno, que los traumas craneoencefálicos leves, más que todo lo que pueden generar, es ruptura axonal difusa, ¿cierto? Sí. Y asimismo también la acumulación de proteínas como la beta amiloide y la tau, pero no entiendo muy Sí. bien esas cómo afectan esa Y, producción y de proteínas. y citoquinas, Ok, inflamación. Eso también es bastante. Y la inflamación activa la microglía. Eso es una vaina de doble vía, ¿no? Tanto las citoquinas activan la microglía como la microglía produce citoquinas, ¿no? Y entonces genera apoptosis o puede disparar cascadas también necróticas, principalmente apoptóticas, ¿no? Es muerte celular. Entonces son muchos eventos y pues lo que con la proteína tau no es que se produzca, sino que se deteriora la proteína tau, generando, la proteína tau es la que conforma los microtúbulos de los axones. Entonces, distorsiones en la acumulación de la proteína, o sea, que puede causar la distorsión en la acumulación de la proteína tau, es que los axones estén como más débiles y se rompan más fácilmente, creo yo, ¿no? No sé exactamente sobre el tema. O sea, todos los mecanismos moleculares, ¿sí? Ya ahora revisamos algunos de esos. listo, gracias. Carolina. Sí, profe, mi pregunta también iba por allí. Yo tengo entendido que el primer ingreso a UCI de una persona con trauma, lo que se le busca hacer es como disminuir la presión intracraneal y se colocan como antiinflamatorios, o no sé si eso es verdad, eso cómo ayudaría, o sea, ¿cuáles son los efectos de la ejerción de la presión en el cerebro? Pues, el edema, ¿sí? Lo que hace es presionar las estructuras cerebrales, ¿sí? Entonces, si tú aumentas la presión intracraneal, ¿por qué se aumenta la presión intracraneal? Dependiendo del tipo de trauma, ¿no? Si es con hemorragia o si no hay hemorragia. Sí, si es con hemorragia, entonces necesitas descomprimir, ¿sí? Necesitas hacer craniotomía para sacar los coágulos de sangre y para descomprimir la presión intracraneal, ¿sí? Si no hay hemorragia, entonces ahí ya depende, las neuroimágenes se miran qué tanta, porque es como cualquier tipo de tejido, tú te golpeas el brazo y esto comienza a inflamarse, ¿no? Y si el golpe es muy duro, acumulas líquidos, edema. Entonces, a mayor cantidad de líquido, pues mayor presión, pues en el brazo vas a sentir más dolor. Pero es que el brazo no tiene una coraza que lo esté protegiendo. El cerebro sí. Y resulta que el cráneo no va a ceder. Entonces, si el cráneo no cede y tú sigues aumentando el líquido por la inflamación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hernea, se daña. La presión que generas de las estructuras o contra el cráneo o desde el cráneo hacia adentro termina generando daño cerebral y eso es la causa más frecuente de muerte cerebral, ¿no? Que se hernió el mesencéfalo y chao, se acabó el juego, ¿sí? Y allí Entonces, es donde por estaría eso es, espera, por eso es muy importante hacer la descompresión de la presión intracraneal, porque si no se hace, entonces cada minuto que no se descomprima o que aumente la presión intracraneal es tejido que se está dañando, ¿sí? Y en cuestión de horas se muere la persona. Eso le pasó a un familiar y vuelvo y les digo, eso depende mucho del sistema de salud. Chino, un accidente bobo de tránsito, pero él era peatón, le pegó una moto y pues el golpe fue de la caída, de que la moto lo empujó contra el piso, ¿no? Y él se paró muy bien hablando, lo llevaron a urgencias y
y al otro día ya estaba en coma y a los 2 días muerte cerebral. Y lo que nunca se entendió es por qué no le hicieron una craneotomía. Claro, esto fue en Girardot, que es un pueblo, con un fin de semana de puente donde todos los médicos pues estaban emparrandados y no hubo un cirujano capaz de abrir ese cráneo, ¿no? Y además de que era CISBEN, de que no, que la contratación, de que si paga o no paga salud, todo eso afecta, ¿no? Ven. Y que te preguntaba si entonces ahí se hacía lo que mencionaba en la lectura para hoy, que era el drenaje ventricular, creo que era. Sí. Sí, ahí hay diferentes técnicas médicas para descomprimir, se envían cateterismos para destapar venas, arterias. Depende del tipo de lo que esté mostrando la imagen. ¿Sí? Ok. Gracias, profe. Bien. Entonces, vemos aquí, dependiendo de la fuerza, por ejemplo, fuerzas anteriores, posteriores, qué tipo de axones pueden estar rompiendo, ¿sí? Cómo podría ser la ruptura de axones. Fuerzas laterales van a generar otro tipo entonces, por ejemplo, estos axones de este lado van a sufrir más. O rotacionales van a generar otro tipo de ruptura axonal. Todo eso se ve reflejado en los cambios cognitivos a largo plazo, ¿no? Y cómo las fuerzas por ondas expansivas o por la onda del golpe también va a generar alteraciones, por ejemplo, como vemos acá, en los axones, ¿no? Esto es lo que puede generar acumulación de proteína tau, porque es la que conforma los microtúbulos de los axones. Y puede llevar a síndromes similares al Parkinson, por ejemplo. Aquí vemos, por ejemplo, un trauma anterior y con cómo las diferentes estructuras vemos que hay lesiones distribuidas en múltiples lugares, ¿no? Por todo el golpe, por todo el golpe, ¿sí? Contra el cráneo. ¿Sí? Esto es puro golpe contra el cráneo. Y vemos acá. O sea, Bien. Se estima que en el mundo hay más de 69 millones de traumas craneoencefálicos por año, ¿sí? Y de acuerdo con los diferentes estudios, esto afecta más a países de bajos ingresos, lo que habíamos hablado por la falta de protección, porque en los lugares ocupacionales no tienen las medidas de protección como cascos, arneses, ¿sí? Entonces hay muchos traumas por caídas. A nivel de accidentes de tránsito, pues los vehículos y las carreteras y las normas de tránsito, pues y sus caos en países de bajos ingresos es mayor. Entonces, todo esto que son reglamentaciones y funcionamientos sociales a nivel de política pública, ¿cierto? Incrementan la probabilidad de daño por trauma craneoencefálico y también la gravedad del daño, ¿no? Entonces, también hay traumas craneoencefálicos con daños más graves en países de bajos ingresos. Aquí vemos como algunas tasas de incidencia, ¿sí? Y por 100.000 personas, ¿cómo va cambiando? Bueno. En Colombia, ¿cuál es la situación? Aquí vemos que se presentan más de 200 casos de trauma craneoencefálico por cada 100.000 habitantes, lo cual es alto, ¿sí? Es una de las principales causas de daño cerebral adquirido con los ACVs. La mayoría de los hombres, entre los hombres entre 12 y 45 años, es la principal causa de daño cerebral adquirido. O sea, en Colombia la mayoría de los hombres que tienen daño cerebral adquirido en esta edad es por ACV, ¿sí? Digo, por TCE, y la mayor cantidad de los pacientes son ese tipo de hombres, ¿sí? Por lo general, la mayoría de las personas con trauma craneoencefálico logran recuperarse. El 9% mueren antes de llegar al hospital, entonces estos serán traumas graves que no, pues, y por lo general con abiertos. El 6% fallece cuando están hospitalizados y el 15% quedan con secuelas moderadas a graves y muchos en estado vegetativo, ¿no? Entonces, muchos de estos van a ser sus pacientes en el futuro.
El 60% de las muertes de accidente, bueno, 60% de las muertes, o sea, la mayoría de las personas que mueren en accidente de tránsito es por trauma craneoencefálico. O sea, lo que en realidad más mata en un accidente de tránsito es que te dañas la cabeza, ¿sí? Y por lo general no hay atención. Esta foto yo la puse acá porque bueno, esto cuando se dictó el semestre pasado, acaban de pasar lo de las marchas y habían unos casos y entonces se incrementaron los traumas craneoencefálicos en estudiantes universitarios o asociados a las marchas que tuvimos, por ejemplo, la Javeriana el semestre pasado, ¿sí? Y entonces mostraban, por ejemplo, cómo los policías directamente van a la cabeza, ¿sí? Con los golpes. Y esto pues tiene una razón y es tratar de generar daño para que la persona quede con secuelas o para que no pueda moverse, ¿no? Incluso dentro de los protocolos está de si queda con secuelas, también por ejemplo, también por eso a los ojos y demás, lo más probable es que se genere como una advertencia a los demás para que no vuelvan a hacer ese tipo de acciones, ¿no? Entonces para que tengan en cuenta que en jóvenes, una de las causas de daños de trauma craneoencefálico durante la última época ha sido los enfrentamientos con fuerza pública, asociados a la protesta social. Bueno, trauma craneoencefálico cerrado. Entonces, como las clasificaciones, ¿no? Entonces, dentro de las clasificaciones del trauma craneoencefálico tenemos una clasificación primaria que sería abiertos y cerrados, ¿sí? De los traumas craneoencefálicos cerrados serían en los cuales pues no hay exposición del cerebro, de la masa encefálica, ¿no? Entonces los tendríamos sin fractura o con fractura. Entonces, en algunos, por ejemplo, puede haber hematoma en diferentes lugares, hematoma epidural, hematoma subdural, hematoma intracraneal, ¿sí? Entonces, y esto es cuando no hay fractura, ¿no? Entonces, en algunos, pues simplemente no hay nada, entonces simplemente una inflamación, ¿sí? Y con algo de edema. En otros pueden haber hematomas, y donde hay hematomas, la hematoma puede ser, acá por ejemplo, si hubo fractura, este fue un hematoma epidural, ¿sí? O subdural, dependiendo si está por encima o por debajo de la dura madre, ¿no? Entre más cerca esté al cerebro, pues más daño va a generar. Por ejemplo, generará daño más intenso. Aquí vemos como aumenta en términos de gravedad, ¿sí? Sería un hematoma intracerebral. ¿Y esto pues de qué depende? Pues de los vasos sanguíneos, que el hematoma se crea por ruptura de vasos sanguíneos, ¿no? Y ya, bueno, entonces acá vemos también una fractura en el cerebro, y esto sería, pues, ninguno de estos hay exposición de la masa, pero son diferentes tipos de traumas craneoencefálicos cerrados. Entonces, si no hay, por ejemplo, acá no hubo hundimiento, en este sí hubo hundimiento. Si hubo hundimiento, pues se necesita una cirugía de diferentes tipos, todo genera tratamientos diferentes. Ya los traumas craneoencefálicos abiertos, pues hay exposición de la masa encefálica, y también no solamente está el efecto de exponer el cerebro, también está la inflamación y toda la cantidad de esquirlas y lo que se introduce dentro del cerebro, que también va generando daño, no solamente en el momento del trauma, sino posteriormente, ¿no? Entonces, si la bala quedó dentro, entonces esto va generando infección. Si hay esquirlas o pedazos de hueso dentro, también va generando infección, inflamación, edema, ¿sí? Entonces, son eventos a tener en cuenta. Si tiene el destornillador dentro de la cabeza o no lo tiene, entonces todo eso. Este es el típico caso de Phineas, ¿no? Entonces, de una persona que tuvo un trauma craneoencefálico abierto, con exposición, bastante complicado, ¿sí? Y que se pudo más o menos recuperar bien de la lesión. Y eso fue, pues, por ahí en 1830 y pico, ¿sí? Les cuento bien todos los mitos que hay sobre Phineas Gage, que no hay que creer la mayoría de las cosas que les han dicho de Phineas. Bien, hay múltiples clasificaciones de los traumas craneoencefálicos. Esta es otra posible clasificación. Entonces,
con lesiones primarias y secundarias. Las lesiones primarias serían las directas o directamente relacionadas con el trauma. Las secundarias serían las que tienen que ver con todos los cambios fisiopatológicos asociados al trauma, por ejemplo, el edema, los problemas vasculares, la inflamación, bueno, infecciones, malnutrición, epilepsia. Todo esto sería como secundario al trauma, ¿no? Los primarios sería por contacto, entonces contusiones, fracturas, edema, hematoma, bueno, hemorragias, etc. Son diferentes clasificaciones, ¿no? Entonces habla de lesiones difusas y lesiones focales. Las lesiones difusas serían, por ejemplo, asociadas a concusión, es el mismo trauma craneoencefálico leve, ¿sí? A ondas expansivas, ¿sí? Daño axonal difuso, ¿vale? Entonces como que es más, no hay un lugar específico que se dañó, por ejemplo, también como el síndrome del zarandeo, ¿sí? A nivel focal tenemos, por ejemplo, los hematomas, las contusiones directas, ¿sí? Las lesiones que generaron objetos penetrantes, las lesiones o hematomas intracerebrales, donde se puede ubicar una lesión. Y esto acá serían daños que no se pueden ubicar tan fácilmente. Muchas veces hay una combinación de las dos cosas, de las alteraciones difusas y alteraciones focales, ¿vale? Diego, una pregunta. Dime. Es que ahí sale tanto concussion como concussion. O sea, ¿cómo traduce concusión, o sea, y contusión? Sí. Ya lo tradujiste. No. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces? Porque yo pensaba que concussion era con contusión, pero veo que ahí también dice contusión. No, yo creo que no, porque depende de la literatura. En algunos son sinónimos, ¿sí? ¿Sí? En otros, no. Entonces, aquí lo están hablando, la contusión, ya como el daño sobre una zona cerebral, el golpe, ¿sí? Entonces, que va a generar la inflamación. Entonces, el golpe que te genera en la frente genera, por ejemplo, una inflamación en la corteza prefrontal. Esa sería la contusión, ¿sí? Entonces, ya los cambios inflamatorios de edema y en un lugar específico debido a un golpe, ¿sí? Y aquí la concussion, esto tiene que ver un poco más como con la desorientación, como todos los cambios conductuales que se generan por un trauma craneoencefálico leve. ¿Sí? Entonces hay casi todos los deportes tienen protocolos de concusiones, ¿sí? Que serían, claro, ya no hay un punto específico en el que veas el edema, no hay un punto específico en el que veas el chichón, ¿no? El hematoma, ¿sí? El cambio en el tejido, porque esto no solamente se aplica para traumas craneoencefálicos, sino también para traumas en otros tejidos, ¿sí? Entonces, esto acá de concusión, yo lo veo que no es un daño como tal, porque por lo general va con inflamación en diferentes lugares, va con daño axonal, mucho de esto tiene daño axonal. Es más, esto es el trauma craneoencefálico leve, ¿sí? Por eso les digo que muchas veces es una combinación de las dos, de muchas de estas, entonces así que la diferencia entre concussion y contusion no es tan clara, ¿sí? Entonces muchas veces la concussion lleva a contusion, porque son trauma craneoencefálico leve que tiene una lesión específica de inflamación en un lugar específico del cerebro. Ok, o sea, la concussion es mucho más global y la contusión y es más como el evento, es más el evento. Sí, todo esto es difuso, ¿no? Pero es más el evento de trauma craneoencefálico que fue leve, ¿sí? Sí, listo, gracias. Que puede ir acompañado de, por ejemplo, de muchos de daño axonal, de inflamación, ¿sí? Bien. ¿Alguien iba a decir algo más? Sí, Diego, yo te quería preguntar una cosita que era que en los traumas craneoencefálicos abiertos, cómo funciona, digamos, la rehabilitación, pero de las meninges. Es que me llama la atención porque, pues sí, sé que el cráneo, digamos, puede, digamos, no haber ningún tipo de rehabilitación, pero las meninges,
eso, ¿cómo pasa? Muy buena pregunta. No sé, yo creo que sí se regeneran en alguna medida, pero no sé hasta qué medida, ¿no? Estos tejidos, en muchos de las meninges son tejido conectivo, ¿no? No es tejido nervioso y no es hueso, ¿sí? El hueso cicatriza. Yo creo que depende también de la intensidad del daño. Si el daño generó cicatrización, no creo que haya una recuperación muy grande de las meninges, ¿sí? Pero si no generó una cicatrización grande, entonces yo creo que hay que cierta regeneración de las meninges, pero la verdad no me lo ha preguntado y no lo he leído ni lo he estudiado, ¿no? Tendría que revisar con más detenimiento para saber exactamente hasta qué medida se regeneran las meninges, ¿sí? Y cómo sucede ese proceso. No solo las meninges, también el sistema vascular, ¿no? Bueno, también el sistema vascular en términos del sistema sanguíneo, pero también la vasculatura como del líquido cefalorraquídeo, que va entre las meninges y que va a través de los venos. ¿Sí? También hay que mirar cómo se está recuperando porque de eso depende también cómo más adelante la presión intracraneal. ¿Sí? Listo, Sí, no hay problema. pero sí, tendría que revisarlo con más detenimiento. O sea, en principio yo creería que sí hay posibilidades de regeneración de las meninges, dado el tipo de tejido que es, ¿cierto? Que es un tejido más conectivo, pero yo creo que hay limitaciones en la regeneración y no sé hasta qué punto pueda regenerarse. ¿Sí? Listo, Bueno, gracias. aquí vemos traumas encefálicos cerrados, diferentes tipos de resonancia magnética con daño estructural difuso, con hematoma, ¿sí? Bien, estos serían pues algunos traumas secundarios, serían primarios, serían ya secundarios. Todo lo que puede ocasionar por un trauma craneoencefálico a nivel de daño estructural, de las vías de muerte celular, de la inflamación, de la disfunción mitocondrial, de otros procesos, ¿sí? De daño funcional, de las proteínas tóxicas. Vemos aquí la amiloide, la beta amiloide, la tau que mencionaban hace un rato, de la TDP, flujo de calcio que genera toxicidad celular, que todo esto está asociado, ¿no? No quiere decir que estos son cambios independientes. Por lo general, todos estos cambios están asociados. Por ejemplo, el aumento de inflamación genera toxicidad intracelular y esa toxicidad intracelular genera apoptosis o necrosis, ¿sí? O acumulación de proteínas tau. O las proteínas tau generan aumento de y también diferentes proteínas de inflamación, lo que genera toxicidad. Entonces, esto es un conjunto de cambios patológicos que, si no se controlan adecuadamente, agravan el resultado del daño cerebral. ¿Sí? Por lo general, todo esto lo manejan más los médicos y uno, como neuropsicólogo, llega cuando esto ya está estabilizado, meses después. ¿Cuánto dura esto? Esto dura de semanas a meses. ¿Sí? Entonces, por eso la evaluación neuropsicológica y la intervención sucede meses después de la lesión, dependiendo de la gravedad del trauma. Bueno. Bueno. La clasificación. ¿Cómo se clasifica? Es 3 categorías clásicas y típicas, que son leve, moderado, grave o severo, ¿sí? El leve es la mayoría de los traumas craneoencefálicos, son cerca del 70 al 90%, y los síntomas pues dependen entre lo leve, también hay grados de gravedad, ¿no? Entonces, qué tipo de estructuras se comprometieron, cómo se comprometieron, ¿sí? Va a reflejarse en los síntomas que vas a ver en un trauma craneoencefálico leve. Ahora vamos con algunos de ellos. Por lo general, los traumas craneoencefálicos moderados se agravan a coma y los graves, por lo general, llevan a coma, amnesia o muerte. ¿Sí? Cuando uno los evalúa, que es una parte de la pregunta del quiz, se usa una combinación de métodos para evaluar estos traumas craneoencefálicos, tanto métodos
clínicos, ¿sí? Como paraclínicos, como neuroimágenes, ¿no? Entonces, hay métodos clínicos como la escala Glasgow y algunas paraclínicos como las neuroimágenes, por ejemplo, principalmente TAC y resonancia magnética. Entonces, aquí vemos la escala Glasgow. Entonces, es una escala que es a través de la respuesta de las personas. Entonces, por ejemplo, si tú le miras 3 tipos de respuestas: oculares, verbales y motoras. Entonces, a nivel ocular, entonces, si la persona abre los ojos espontáneamente, entonces, pues, en la interacción que tú tienes, eso es muy clínico, ¿no? Entonces, tú llegas, les lo saludas, y si la persona al saludo y mantiene los ojos abiertos espontáneamente, sin que tú le estés diciendo, pues entonces tiene 4 puntos. Si no los tiene abiertos y solamente los abre, ¿sí?, a la voz, cuando tú dices, oye, por favor, abre los ojos, mírame, te serán 3 puntos. Al dolor, ¿sí? Igual durante todo esto tú vas evaluando otras cosas. Si hay desviación de la mirada, si no hay desviación de la mirada, si hay asimetrías en el tono muscular de la cara, de los brazos, ¿sí? Bueno. Verbal, entonces, está orientado, entonces sabe dónde está, sabe quién es en tiempo, lugar y persona. Tú le preguntas, oh, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo bueno, sí, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuándo es? ¿Qué fecha es hoy? ¿Sí? ¿Quién soy yo? Bueno, si hay orientación en tiempo, lugar y persona, 5 puntos. Si ya no hay orientación, si tú lo ves confuso, si da respuestas, si puede estar desorientado, entonces 4 puntos. Si las respuestas ya son incoherentes, 3. Si es incomprensible o ausente, pues cada vez va bajando, ¿no? Respuestas motoras. Entonces, por ejemplo, tú le dices, dame la mano, alcánzame tal cosa. Entonces, si obedece, 6 puntos. Si localiza el dolor, entonces, por ejemplo, si no obedece, pero tú lo pellizcas y sabe dónde, o tú lo pinchas, o lo tocas y sabe, y puede mover para tocarse donde lo estás tocando. Entonces, dices, mira, te voy a tocar, por favor, pon la mano donde te estoy tocando, te estoy pinchando, ¿sí? Si lo localizas, si localiza la fuente de la estimulación táctil, 5 puntos. Si no la localiza, pero hay retirada, entonces tú le pinchas y retira, 4 puntos. Si tú ves que no hay, que la flexión o la extensión, o sea, que en lugar de retirarlo como que flexiona, o sea, como que tiene los músculos flexionados, puedes hablar, probablemente hay decorticación, y si hay pérdida o extensión controlada, puede haber descerebración, ¿no? Entonces ahora les muestro unas imágenes con esto. Entonces, un Glasgow, si tú sumas todos estos puntos, ¿sí? Lo normal es que tengas más de 15. Entonces, si tú miras 4, 9 y 6, 15. Cualquier persona en este momento tendría 15 puntos, ¿cierto? Si comienza a bajar de 13 o menos, 15 o 14, normal. Si baja de 13, entonces hablamos de trauma craneoencefálico leve, ¿sí? O sea, pero solamente hasta 12. O sea, es que tenga un bajón en uno de estos. Y en la medida en que siga bajando por debajo de 8, hablaríamos de trauma craneoencefálico grave, y por debajo de 3, coma profundo. Como les decía, esa es la principal herramienta, ¿no? El Glasgow. Otras es a través de, se evalúa, por ejemplo, con neuroimágenes. Entonces, dependiendo del sistema de salud, y pues, acá es un complique para que te aprueben cualquier neuroimagen, ¿no? Entonces, en trauma craneoencefálico leve no se van a ver anormalidades en el TAC o en la resonancia magnética. En el trauma craneoencefálico moderado veremos que ya hay algunas anormalidades como hematomas, como edema, ¿sí? Y en el trauma craneoencefálico también, pues severo, van a haber anormalidades cada vez más graves, ¿no? Entonces ya acá esto lo va a evaluar el radiólogo. Diego, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre edema y hematoma? Hematoma es sangre, ¿sí? Una acumulación de sangre. Y edema es líquido que no es sangre. Ah, ok. ¿Sí?
Entonces, si tú, por ejemplo, te pica un zancudo, pues ese líquido tiene algo que ver con edema. Si te golpeaste, se te inflama, pero no tienes el morado ahí, es edema. Pero si te sale un chichón y ahí se pone moradito y eso, ahí probablemente hay un hematoma. Sí, entonces estás hablando de si hay ruptura de vasos sanguíneos o no hay ruptura de vasos sanguíneos. Bien, la pérdida de la conciencia también se debe evaluar, ¿no? Entonces vemos que eso ya es más allá del Glasgow, ¿no? Acá está el puntaje Glasgow. Entonces el puntaje Glasgow solamente es un criterio. ¿Qué otros criterios? La pérdida de conciencia. Entonces, por ejemplo, tú debes evaluar si hubo pérdida de conciencia. En el trauma craneoencefálico leve no debe haber pérdida de conciencia y si la hubo, tiene que ser solo de unos pocos minutos. Y en el moderado, pues va avanzando, ¿no? Y en el severo, pues tenemos pérdida de conciencia de días. ¿Sí? También evaluamos como el estado mental. Entonces, si hay alteraciones sensoriales, motoras, cognitivas, en memoria, en atención, pero son menores a un día, moderado. Si duran más de un día, leve. Y si duran, también estas van a durar mucho más de un día, pero son mucho más graves, ¿no? Amnesia postraumática. Por lo general, en el trauma craneoencefálico leve, la amnesia postraumática, o sea, olvidar los eventos alrededor del trauma o posteriores al trauma, duran menos de un día, casi de minutos. Puede ser que pues, si hubo pérdida de conciencia, pues no vas a saber lo que pasó después del accidente y puede haber un poco de desorientación cuando se despierte en el hospital, ¿no? En el leve, en el moderado, tenemos de 1 a 7 días. Entonces acá las personas ya tienen casi que una semana de amnesia. Y aquí, pues dependiendo del coma, puede haber amnesia postraumática bastante prolongada. Y el principal, pues la escala Glasgow. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta clasificación y cómo se evalúa. Igual no lo evalúa, eso lo evalúa el neurólogo. Pero ustedes deben saber para leerlo, ¿no? Para interpretarlo. Profe, pero entonces nosotros no haríamos la escala de Glasgow. No, la aplica, pues la puedes aplicar, pero en realidad si hay alteraciones por trauma craneoencefálico tiene que recibir atención médica y el médico idóneo es un neurólogo, ¿sí? Claro, en una urgencia tú puedes llegar a chequear este tipo de cosas, pero no es frecuente que un psicólogo en su práctica profesional se encuentre con personas con trauma craneoencefálico recién que acaba de ocurrir, ¿no? Esto es después del trauma. Tú lo recibes cuando ya han pasado mucho tiempo. Entonces, no, sí, no está dentro de los instrumentos de evaluación psicológica, la escala Glasgow, no. Es más un instrumento de evaluación médica y neurológica. Bien. Aquí hay otra tabla con más síntomas que te pueden hablar de cuando hay trauma craneoencefálico. ¿Sí? Entonces, síntomas físicos, síntomas sensoriales, síntomas cognitivos. Dentro de los síntomas físicos, entonces pueden haber pérdida de conciencia, ¿sí? De solo unos minutos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, fatiga, mareo, problemas con el lenguaje, o sea, la fluidez verbal, ¿sí? Puede ser que no pueda decir ciertas palabras, ¿sí? Alteraciones del sueño. Todo esto es del leve, ¿no? Todo esto te puede, o sea, después, ustedes me preguntaban, hubo un golpe, ¿cómo hago para saber si esa persona tiene un trauma craneoencefálico leve? Si tiene uno moderado, ya está en la clínica, ¿no? O sea, porque probablemente perdió la conciencia. Y si grave, pues probablemente el golpe fue o sea, no están ustedes con él. La sospecha y lo que ustedes deben sí saber evaluar muy bien es el trauma craneoencefálico leve, ¿sí? Y ahí es donde pueden usar la Glasgow. Entonces, por ejemplo, en un consultorio con alguien, o sea, esto es más como por urgencias, golpes que acaban de ocurrir, ¿sí? No va a llegar un paciente, no, es que ayer, ¿sí? Por lo general o sea, es algo mucho más agudo. Entonces, deben tener en cuenta esto para remitirlo, ¿no? Si hay sospechas, si se presentan estos síntomas, si hay sospecha de trauma craneoencefálico,
ya sale de sus posibilidades de tratamiento o de intervención. Esto tiene que tratarlo un médico, ¿sí? O sea, necesita irse para una urgencia a que le hagan neuroimágenes y a que lo vigilen, ¿no? Porque puede agravarse el daño. Entonces, ustedes, lo que uno inmediatamente tiene sospechas de que puede haber un trauma craneoencefálico o porque la persona perdió la conciencia, porque reporta dolores de cabeza, porque tiene náuseas, vómitos, o porque se fatiga, o porque tiene problemas de lenguaje, alteración del sueño, visión borrosa, zumbidos en los oídos, en el sabor, ¿sí? Entonces, inmediatamente, ¿no? Entonces, de pronto llegan al punto, no, doctor, es que ayer o así, o me peleé con mi esposo y, sí, o jugando un partido de fútbol me pasó esto o aquello. ¿Ustedes ven estos síntomas? Qué pena, mi señora, yo no te puedo seguir atendiendo, tú necesitas irte ya para una urgencia. ¿Sí? Si tengan alguna pregunta. Claro, debe estar el trauma, ¿no? Tiene que haber un golpe, o tiene que haber una situación de golpe, ¿no? Si ustedes ven estos síntomas, pero en las horas o días anteriores no ha habido situaciones de golpes, pues no hay que sospecharlo, es otra cosa. Puede ser un accidente, esto peor, también hay que mandarlo. Pero, profe, ¿estos pasos después o ¿Cómo así cuando? eso? Sí, todos estos síntomas son después del trauma Sí, craneoencefálico. claro. Después del golpe, sí, después de que hubo una lesión. Sí, 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 sí. A eso me refiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, ustedes trabajan en un consultorio y llega una señora, un niño, algo así, que no, mira, que es que ahorita veníamos en el carro y nos accidentamos, o el niño se me cayó ayer jugando fútbol, o le pegaban un balonazo en la cabeza, y tú comienzas a ver este tipo de cosas, entonces tú le dices, qué pena, esto necesita atención médica, ¿sí? Pero si tú estás en tu consulta y simplemente ya esto han pasado 3 meses desde el accidente de tránsito, pues esto ya no aplica, ¿sí? Porque ya se dan cambios que o sea, ya recibió la atención médica. No sé si me hago atender. O sea, acá no es importante ni siquiera el diagnóstico, es que la vida de la persona está en riesgo y todo, pues, su desarrollo. ¿Sí? Sí, esto es agudo, esto es inmediatamente después, no es crónico, es agudo. Bueno. Pero una pregunta, ahí donde dice que los síntomas, sí, como que duran de 2 semanas a 3, es que duran persistentes, ¿sí? Sí. O sea, como tú dices, como si ya fue después, o sea, dentro de las 3 semanas y le empieza a doler la cabeza, todavía es válido el trauma leve. Sí, por ejemplo, si tú le dices, no, mire, doctor, la verdad es que la semana pasada, sí, venía en el carro y frené muy duro y me di contra sí, o no me di cuenta que mi mujer había limpiado la ventana y le metí un cabezazo a la ventana, sí, entonces, y desde ese día he tenido como dolor de cabeza, como que las cosas no me saben igual, siento como un saborcito a hierro o sea, metal. Esto, mi señor, qué pena, usted lo más probable es que tenga un trauma craneoencefálico, por favor, vaya para el hospital, ¿sí? Ah, ok. Si Gracias. le dice, no, es que eso pasó hace un mes. No, pues ahí ya uno espera que hubo recuperación. Entonces tal vez es otra cosa o ya hay una lesión crónica. ¿Sí? O sea, cuando dura más de 3 semanas, ya hablamos de el síndrome postconcusión. Si es menor a 3 semanas, todavía es el trauma. Sí, esto ya es mucho más. Ok. Pero, ¿sí? Sí, listo. Entonces, los jugadores de fútbol que siguen presentando muchos de estos síntomas pasados varias semanas, pues hablamos de un síndrome postconcusión. También tiene que ser atendido, pero ya no es una urgencia. ¿Sí? Dentro de esto es más una urgencia médica. Bueno, encefalopatía traumática. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo les pareció la película? ¿Qué vieron? A mí me pareció... Muy, muy buena. ¿Sí? ¿Qué les quedó? ¿Qué moraleja les queda? ¿Qué pueden comentarme? ¿No?
No la crítica de cine, no, es que la fotografía, es que Will Smith pudo haber actuado mejor, no. Como acerca de los traumas craneoencefálicos que pueden decirme la sociedad y eso. A mí me parece que las personas son más importantes que las cosas. Y el dilema que expone el protagonista ahí entre enfrentarse a toda una institucionalidad y defender el criterio real y correcto, que es salvar vidas, es muy válido. Tiene unos costos altísimos a nivel de presión, de pérdida de puesto de trabajo, imagen, pero es lo que genera una satisfacción interna y eso tampoco tiene precio. Es ser leal y honesto y ético, y eso lo lleva a uno en paz a la tumba. ¿De quién está hablando? ¿Ingrid? Sandra Pinson, sí, señor. Sandra, Ingrid, sí. Leonardo, le voy a dar las notas a Leonardo, que es el que conecta. Qué Bien. pena. Daniela, molestándote. A mí me pareció muy interesante lo que te dije en la clase pasada, de que, por ejemplo, los animales sí tienen como ese cinturón, como que les cubre el cerebro, Sí. por esos como traumas, y es increíble que el cerebro humano no cuente con eso y los animales sí. Me parece Claro. muy interesante eso. Es que no estamos hechos para eso. Sí, o sea, y eso tenemos que pensarlo como en cómo enseñamos nuestra sociedad, ¿no? Hay cosas para las que no estamos hechas, ni para volar, ni, ¿sí? Entonces, pues, lo que yo les decía en un momento, no es justo, hay que replantearse ciertas prácticas culturales que pueden hacernos daño, ¿sí? Hay animales que soportan ciertos venenos, nosotros no, entonces, pues, ¿para qué los vamos a consumir? Verónica, gracias, Daniela. No, pues a mí me parece muy impresionante como, digamos, pues como en esta área, siendo como ya un estudio, como ya teniendo como, no sé, como cómo comprobarlo y teniendo como evidencia, digamos que solo por no hacer quedar mal a una organización tan grande, como que tratan de desmentirlo, como como quitarle valor como a todos los estudios y como el impacto que puede tener en la gente y solo como, no sé, como para no afectar como económicamente pues a una organización, como que no se tiene en cuenta ese tipo de cosas, me parece como, Sí, pues no sé, sí, muy impresionante. tienes razón. Y es miren que, no sé si los dejé ahí en los archivos, pero bueno, atrás yo encontré, hay incluso una publicación reciente que hace como todo el resumen de esos hallazgos de esta encefalopatía traumática y crónica y muestra cómo lo que hizo es lo que o sea, lo que se vio en la película, las publicaciones iniciales, cómo fue progresando esto para generar un cambio, para ir generando un cambio social, ¿no? O sea, todo desde un abordaje muy científico. Entonces, no es solamente Hollywood, no es que se lo inventaron, ¿sí? Sino que en realidad es algo que está reportado, clasificado, están los casos, está, ¿sí? Y pues hasta ahora, y esto es de la última década, ¿sí? Donde se ha hecho como más serio el trabajo. Gracias, Sebastián. A mí se me hizo muy interesante, primero que todo, como pues que el doctor haya seguido indagando después de la muerte en las causas. Así a primera vista el cerebro se hubiera visto en perfectas condiciones, que obviamente muchos otros jugadores de fútbol americano habían pasado por ahí y nadie se había puesto a indagar o los habían silenciado, quién sabe. Pero lo otro que me pareció también muy, ¿cómo se dice?, como chocante fue ver cómo el negocio y el entretenimiento importa más que la ciencia y más en algo tan delicado como lo es la salud de las personas, y me hizo replantearme cuántas cosas no se habrán silenciado por el simple hecho de chocar contra una organización o tener problemas con algo que dé plata. Y es mucha plata, no es poquita, ¿sí? Es mucha plata. ¿Qué les iba a decir? Pues, por ejemplo, piensen ustedes de llegar a la costa o a los países centroamericanos a decirles que no, que hay que acabar con el boxeo. ¿Sí? Eso es tenaz. Gracias, Alejandro. María Paula.
No, yo era Sebastián, Alejandro todavía no había hablado. Ah, Alejandro, entonces Alejandro y luego María Paula. Gracias, Sebastián. Bueno, es un poco ya lo que habían dicho los demás y es, yo puse a investigar un poquito más allá de cuáles han sido los resultados de Omalu dentro de, dejando un poco de lado lo de Hollywood, y es sorprendente que 110 pacientes de 111 hayan presentado la ETC. Y digamos, yo me considero, por ejemplo, veía la película y yo decía como, yo soy persona que veo fútbol americano, me gusta el fútbol americano, consumo fútbol americano y no soy gringo, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y también como conocer acerca de que en el Super Bowl 30 segundos de propaganda vale un montón de plata, porque no solamente te está viendo un país, sino te está viendo el mundo entero, un solo partido. Entonces, como que ser parte como de esa ola de seguir viendo, como que llama a uno la atención de, claro, la ¿lo seguimos responsabilidad. haciendo o nos mantenemos ahí como...? Yo creo que es algo que no va a cambiar, sino lo que hay que exigir es mejor protección, ¿no? Algo se tendrá que hacer, sí, sí. Hay un dilema ético en el que te vas a ser enfrentado, ¿no? Y ya va a ser diferente. O sea, la próxima vez que veas a esta gente armando sus estrategias y dándose cascos contra cascos, vas a imaginarte el cerebro allá rebotando dentro del cráneo de estas personas. ¿Sí? Y también hay una cuestión, ¿no? Con respecto a qué tan responsables ellos son de su salud, ¿no? Los jugadores. Y que veía, y la mayoría no tienen ni idea de que eso está pasando. Son engañados. Y muchos vienen de contextos pobres y demás. ¿Sí? María Paula. Bueno, y siento otra cosa es que el reto está no en sesgar y cancelar el juego y cambiar las prácticas culturales, sino en volver al ser humano con protección y con cosas a partir de estructuras animales y ese tipo de cosas, en mejores protecciones, como dices. Entonces, no, y también, un mejor casco, una mejor vaina, una cosa así, mejoraría en el juego y mejoraría la salud de los... Los protocolos de trauma y eso han mejorado, pero todavía se pueden mejorar mejor en el fútbol americano, ¿sí? Y tal vez sí hace falta cambiar ciertas reglas. También el juego sí tiene que ser transformado en ciertas cosas para disminuir las lesiones, ¿sí? Pero eso es un proceso a muy largo plazo. Bien. María Paula. Sí, hola. Pues la verdad, me pareció muy interesante el tema de las instituciones. Entonces, lo que decían mis compañeros, como todo lo que se hacía para tapar el daño que se estaba haciendo a los jugadores. Y me parece muy interesante que, pues, la mayoría de las veces, como ha pasado con el tabaquismo, en vez de